Si después de cada trimestre, como en el colegio, ¿verdad?, nos enviasen a casa un boletín de notas que proviniese del cielo mismo, lo más probable es que todos nosotros, cristianos, tendríamos una asignatura en la que nuestra nota sería un suficiente, a lo sumo, siendo bueno, un bien, o incluso un suspenso total. Me refiero a una de las materias pendientes de nuestras vidas, y todo hay que decirlo, la más difícil de todas, es la oración. No nos sorprende que Daniel orase, porque en el capítulo 6 se nos mostró que él tenía una disciplina espiritual acerca de la oración. Él apartaba tiempo 3 veces al día solo para orar. E imaginamos que otras tantas, muchas, en medio quizá de su trabajo o de lo que él estuviera haciendo, también estaría orando sin cesar. Era un hombre de oración. De hecho, era tan importante la oración para Daniel que allí mismo, en ese capítulo 6, no sé si os acordáis, le costó el ser castigado al foso de los leones por causa de aquel edicto que sus compañeros envidiosos hicieron decretar al rey Darío, o Ciro, como lo queráis llamar. Hoy día, Dios mismo nos ha dejado muchas maneras, muchos medios para poder buscarle y para poder encontrarle. Lo podemos hacer a través de su palabra, a través de la Biblia, y lo podemos hacer también cuando nos reunimos con hermanos en la iglesia, en la comunión fraternal con otros, y un largo etcétera. Pero una de las maneras más importantes, uno de los medios más importantes y más eficaces, si se puede decir así, sería la oración. Es una de las formas que Dios nos ha dado, nos ha regalado para buscarle y encontrarle. Claro, mientras Dios no sea visible para nosotros, como sí que lo va a ser en la eternidad, que lo veremos cara a cara, según nos enseñó Jesús, la oración es la única manera que tenemos para buscar a ese Dios personal, para poder hallarle y realmente hablar con Él y recibir de Él sus respuestas. Así que no sé si os parece bien que nos adentremos en profundidad en el texto de hoy, porque una de las cosas que más vamos a ver hoy es esto. Vamos a intentar profundizar en el tema de la oración y conseguir tener ánimo, fuerza para lograr mejoras en nuestra vida de oración, para que cuando llegue el boletín de notas no tengamos un suficiente o un bien, si puede ser que tengamos un sobresaliente. Ese sería el primer punto, una motivación para nuestra vida de oración, porque no nos vamos a engañar, necesitamos motivarnos para hacer cosas. En todos nos pasa, cuando queremos conseguir un logro, un objetivo, una meta, necesitamos motivarnos de alguna forma. También la oración necesita en nuestra vida una motivación. Hay un himno precioso que me encanta, se titula Dulce Oración, y la estrofa final, en la versión que yo conozco, dice: hasta el momento en que veré francas las puertas de Sión, volando entonces te diré, adiós, adiós, dulce oración. Y es que cuando estemos eternamente con el Señor no va a haber más oración, a menos que hablar con Dios siempre se llame oración. Pero aún así, no vamos a vivir la oración como la estamos viviendo aquí, ahora, en la tierra. Y el texto que tenemos hoy delante de nosotros, Daniel 9, nos sitúa en un tiempo concreto, en el año primero de Darío, que es precisamente el primer año, en ese tiempo, cuando Daniel también va a ser echado al foso de los leones, en aquel capítulo que leímos, en el capítulo 6. Así que nos sitúa en un espacio-tiempo, donde Daniel ora. Claro, la oración es una actividad espiritual, pero eso no quiere decir que nos tenemos que rodear como de una especie de halo misterioso y místico, hasta el punto que parece que estamos levitando mientras oramos. En la oración, nuestros deseos y nuestro corazón están en el cielo, por supuesto, es donde está nuestro Padre, es donde está su voluntad, pero nuestros pies están en el suelo, nosotros estamos en la tierra. Lo cual no quiere decir que no tengamos la visión amplia para ver el futuro y la eternidad. Sin embargo, recuerda las palabras de Jesús en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Por eso digo que no es un tema de cosas misteriosas y místicas, donde uno no sabe qué está haciendo cuando ora. Cuando uno ora tiene sus deseos en el cielo, sí, pero está aquí. Y ora en un momento, en un espacio, en un tiempo concreto. Daniel en Babilonia, nosotros en España,
en el 2020, terminando. Así que lo primero que aprendemos es que orar es una actividad espiritual que no quita que seamos conscientes de la realidad donde estamos, que podemos y debemos practicarla aquí y ahora. Y en segundo lugar nos encontramos que Daniel estaba mirando atentamente en los libros, es decir, en las escrituras. Hoy nosotros diríamos la Biblia. Pero aquí Daniel lo que tenía era un libro en concreto, seguramente tenía varios, pero el que estaba viendo él ahora mismo era el del profeta Jeremías. Y lo que le interesaba a Jeremías en este momento... Perdón. Nada. Perdónennos todos, que nos hemos liado hoy. Nada. Como digo, Daniel estaba leyendo el libro del profeta Jeremías, y lo que le interesaba a Daniel era saber cuántos años había dicho Dios que iban a estar en Babilonia. Y resulta que él encuentra allí en Jeremías que Dios había dicho al profeta que iban a ser 70 años, que iban a estar exiliados en Babilonia. Al mismo momento en que él sabe que Dios había dicho que eran 70 años, ¿qué hizo? Orar. Claro, por experiencia propia, y esto ya estoy hablando de mi experiencia, pero creo que puede ser buena para vosotros, me animo a deciros que los mejores momentos en los que yo he orado ha sido cuando lo he hecho con base en la Biblia, con base en la palabra de Dios, cuando he entendido alguna promesa y he orado en relación a esa promesa, o cuando he orado en relación a algo que yo he leído en la palabra de Dios. Eso nos permite orar más y nos permite orar mejor de lo que lo hacemos. Porque muchas veces llegamos delante de Dios en oración y empezamos a parlotear, empezamos a soltar palabras, no sabemos ni qué queremos decir, ni a dónde queremos llegar, y empezamos a usar miles de frases hechas y muletillas solo para que nos dé tiempo a saber qué voy a decir en la siguiente frase. Ese tipo de oración no es que le agrade mucho a Dios. Y no sabemos tener una conversación fluida con Dios. Me explico. La semana anterior o hace 2 semanas, ya no me acuerdo, estuve viendo... Era un vídeo en YouTube donde había una persona orando y quizás su oración duró 1 minuto y medio. Piensa, 1 minuto y medio no es mucho. En 1 minuto y medio, en fin, cualquiera puede hacer una oración en un momento dado. Dijo la palabra Señor 70 veces en 1 minuto y medio. Yo no sabía escuchar otra cosa que Señor. ¿Te imaginas si estuviese hablando contigo y dijese tu nombre cada frase? A mí me pondría nervioso y te aseguro que en el primer examen de conducir me pasó. El examinador decía mi nombre cada frase en la que quería decirme algo. Algo así era. En la próxima intersección, gira a la derecha. Jesús. En la rotonda, sale en la segunda salida. Jesús. En la próxima calle, estaciona el vehículo en un hueco libre. Jesús. Y así cada frase que me decía. Yo tenía ganas de matarlo. Pero aparte de esta gracia, que como veis es muy, muy real, es que muchos de nosotros oramos así. Y no hay frase en la que no digamos Señor, y Señor, y Señor, y Señor, como si al Señor se le olvidase su nombre. No es que... Y a veces también pasa que oramos siempre por las mismas cosas de la misma manera. No es que esté mal orar por las mismas cosas. De hecho, hasta puede ser algo bueno, puede ser que Dios nos está dando estabilidad. Porque quizás oramos siempre por nuestros hijos, o oramos siempre por nuestra familia, eso no es malo. El problema es que siempre lo hacemos de la misma manera, siempre igual. Y ahora os pongo un ejemplo. Yo quiero que mi familia se salve, porque no creen en Dios ni creen en Jesús. Y si yo cada día orase de la siguiente manera, Señor, salva a mi familia, al final, de tanto decirlo, lo voy a convertir en una frase tan hecha que me voy a aburrir yo de orar, me voy a cansar de orar y voy a dejar de orar por mi familia. Si todos los días estoy como quien tiene que cumplir una tarea. A las 10 en punto, Señor, salva a mi familia. Hasta luego, me voy. Al día siguiente, a las 10, Señor, salva a mi familia. ¿Me entendéis? Que no quiero decir que esa frase no pueda ser sincera, dicha muchas veces.
no es eso, sino estar siempre diciendo las mismas cosas de la misma manera que nos aburrimos a nosotros mismos y dejamos de orar. Es a lo que me refiero. Pero le podemos dar la vuelta. Y eso es lo que yo quiero mostraros hoy. Por ejemplo, imaginaos, vamos a poner de nuevo el ejemplo de que quiero orar por la salvación de mi familia. Yo podría un día coger el Salmo 23, que lo tenéis ahí en pantalla, y podría orar de la siguiente manera por mi familia. Yo podría decirle al Señor: Señor, sé tú el pastor de mi familia y hazles descansar en Jesús. Por ejemplo. Otro día podría estar leyendo este texto que veis ahí en pantalla de Ezequiel y yo le podría pedir a Dios lo siguiente: Padre, cambia el corazón de piedra de mi familia por uno de carne y pon tu espíritu en ellos para que te obedezcan y seas tú su Dios. Por ejemplo. O podría estar leyendo aquí en Primera de Tesalonicenses, como veis de nuevo en pantalla, y podría decir: Dios, te ruego que mi familia no reciba tu ira, sino la salvación que les puedes dar en Jesucristo. Que ellos entiendan mientras vivan y tengan la esperanza cuando mueran de vivir junto a Cristo. 3 oraciones en las que he pedido lo mismo, pero no lo he dicho de la misma manera. Cambia la cosa. Hace que yo pueda hablar con Dios de manera diferente, de manera distinta, usando la palabra de Dios, usando lo que la palabra de Dios dice, y no simplemente lo que a mí se me ocurra en cualquier momento, que también puede estar bien, pero al final podemos caer en decir siempre las mismas cosas. Hola. Disculpe. Nada. Es lo que hay. Una puerta ahí en medio. Es que... Así que, si os fijáis, no sé si me he hecho entender bien, yo lo que he usado son textos de la Biblia para hacer oraciones. Y todas esas oraciones eran para que mi familia se salve. Pero siempre con un texto. Entonces eso es lo que os invito también a hacer a vosotros, porque de verdad, creedme, es muy diferente y vais a tener resultados muy satisfactorios para vosotros. Y os aseguro que esto no es la teletienda, es que es verdad, es así, yo lo he experimentado. Y por último, vemos que Daniel, cuando oró, lo hizo con humildad. Él ayunó, él usó, en este caso, cilicio, que era una ropa de un tejido muy áspero, que molestaba llevarla, pero era cuando se la ponían cuando estaban muy arrepentidos o querían humillarse por alguna cosa, era una señal de arrepentimiento. Y también ceniza, que se solían echar ceniza por encima. Todo eso eran señales de humillación, de querer buscar a Dios de manera sincera, arrepentido realmente, ¿no? Y vino ante Dios en la posición en que debía estar, es decir, siendo humilde, sabiendo que él no puede exigir nada a Dios, que no merece nada bueno, pero que Dios mira con agrado la humildad, que Dios está dispuesto a escucharnos cuando nosotros nos colocamos en esa posición. Señor, vengo a ti, no confiado en mi justicia, sino en tu misericordia. Ese es el punto. Y ahí es donde Dios realmente abre su oído y escucha, porque estamos en la posición que debemos estar. Así que hasta este momento, eso hemos aprendido de la oración. Una actividad espiritual, una actividad que requiere diligencia, una actividad que será buena, que la hagamos si descansamos y confiamos en las promesas de Dios, no en lo que a nosotros se nos ocurre. Porque yo puedo pedir tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios tiene su guía, por así decirlo. Y sabemos que Daniel oraba mucho y que estaba en comunión con Dios siempre, pero ha querido Dios concedernos ver en primera línea una oración de Daniel. Hay pocas veces en que te vas a encontrar un capítulo en la Biblia en la que vas a ver a un hombre con toda su oración delante de Dios, pero a veces te las encuentras, como es este caso, una oración entera de Daniel. Tenemos otra por allí con Nehemías, si mal no recuerdo. Tenemos un capítulo entero donde vemos orar a Jesús. Y me encantan estos capítulos donde se ve toda una oración entera de alguien de la Biblia, porque de alguna manera es como que nos enseña también a nosotros cómo deberíamos orar. O quizás no nos sentimos tan extraños al pensar, ¿y cómo será esto de orar? A veces la gente al principio se plantea, ¿qué es orar? Pues ahí tienes unos buenos capítulos para entender lo que significa la oración. Y podríamos profundizar en cada detalle de lo que Daniel oró en este momento, en esta oración,
Pero yo solo quería rescatar tres cositas, tres aspectos que me han parecido muy importantes, ¿vale? Y tiene que ver con el título que veis ahí, la confesión, cuando el sufrimiento es nuestra culpa. La primera de todas las cosas que entendemos es que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que guarda el pacto con aquellos que lo aman, que guarda su pacto, su promesa, con aquellos que lo aman, con los que le buscan y con los que le obedecen. Y nos dice también que el castigo o la disciplina que había sufrido Israel en este caso, cuando les echó de la tierra y les trajo aflicción, no fue un capricho de Dios. No es que un día Dios se levantó con el pie izquierdo, como se suele decir, se enfadó y quiso molestar a su pueblo. No, es justo y bueno. El problema había sido ellos, que dice que nos hemos apartado de todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés. No hemos hecho caso a los profetas. O sea, directamente, es que hemos echado a Dios lejos de nuestra vida. Eso es lo que está confesando Daniel. Por tanto, el castigo o la disciplina no era ni una traición de Dios, ni una puñalada por la espalda de Dios, porque Dios no traiciona, Dios no mete puñaladas por la espalda, Dios avisa. Y hay un refrán muy bueno en español: quien avisa no es traidor. Y claro, en una situación de tanto dolor, porque imaginaos, 70 años en un país que no es el tuyo, que ha venido alguien contra ti a hacerte guerra, muchos han muerto, una desolación tremenda. Muchos echarían la culpa a Dios en un momento de sufrimiento. Hoy día muchos echan la culpa a Dios cuando hay sufrimiento. Sin embargo, aquí Daniel dice: no, tú eres justo. Tú has hecho lo que dijiste que ibas a hacer. Nosotros hemos sido los culpables. Nosotros nos hemos buscado nuestra propia ruina al estar lejos de ti. Tú nunca dijiste que nos ibas a hacer daño si te obedecíamos. Todo lo contrario. Por tanto, eso es lo que está Daniel reconociendo. Dios, tú eres justo, tú eres bueno. Eso es lo primero que reconoce en la oración. En segundo lugar, yo rescataría algo que tenemos que tener mucho cuidado de hablar. Y es que hay dolor y sufrimiento, que es verdad que no es culpa nuestra, pero hay otro tipo de dolor y sufrimiento que es solo nuestra culpa. Solo nuestra culpa. Y esto es lo que Daniel está reconociendo en su oración y por lo que él está haciendo confesión. La confesión no es solamente pedir perdón a Dios como un reo, como alguien que va a la cárcel y pide perdón porque le han aconsejado que lo haga porque así el juez le va a rebajar la pena. Eso no es la confesión en la oración. La confesión en la oración es reconocer el pecado que hemos cometido tal cual es. Si tú has robado, la confesión es decir: Señor, he robado, soy un ladrón. Eso sería una confesión. Es reconocer tal cual lo que yo he hecho de mal. Y Daniel menciona algunas cosas que ellos habían hecho como pueblo. Dice: apartarse de los mandamientos de Dios es uno, no obedecer a aquellos que habían hablado la palabra de Dios para su bien, es decir, otros profetas, no convertirse ni atender a lo que Dios les estaba diciendo. Y claro, este es el tipo de sufrimiento que nosotros mismos nos buscamos. Es el tipo de sufrimiento que dice de manera consciente: Dios, déjame en paz. Dios, no me interesa nada de lo que me estás contando. Déjame, por favor. Sí, sé que estás ahí, pero déjame vivir como yo quiero. Entonces, claro, pues ese es el tipo de sufrimiento que uno se expone cuando quiere desechar a Dios lejos de su vida, cuando su voluntad es una molestia, cuando en verdad no lo es así, ¿verdad? Pero Dios, fíjate cómo es, sigue insistiendo, sigue con su buena voluntad queriendo hacernos bien. Porque ¿cuántas veces Dios mandó profetas a Israel antes del exilio? Unas cuantas. Y estuvo años aguantando de forma paciente, enviando a profetas diciéndole: por favor, volved. ¿Mi caso? Allá vosotros. Claro que cerca de Dios también existe el mal, también existe el sufrimiento. Me refiero, los que somos cristianos sabemos que aunque creemos en Dios todavía sufrimos, todavía tenemos dolor muchas veces, pero la diferencia está en que lejos de Dios ese dolor aumenta y además no hay consuelo, no hay alivio, pero cerca de Dios ese dolor es diferente y hay consuelo, hay alivio, hay una paz distinta que uno no puede explicar porque es algo sobrenatural, algo que Dios hace y es imposible entender. Y por último, de su oración, de Daniel, yo quiero rescatar otra cosa. Quiero rescatar el perdón.
si no fuera por el perdón, todas nuestras oraciones, toda nuestra búsqueda de Dios no sería de ánimo para nosotros. La confesión de pecado, unido al perdón de Dios, no es algo solo del Nuevo Testamento, sino que siempre ha sido así Dios. Y Daniel, confiado en la promesa que había leído en Jeremías y conociendo bien cuál era el carácter de Dios, le pide que les perdone a todos ellos y que Jerusalén y su templo se puedan recuperar de nuevo. Aquí está la promesa. ¿Veis que Daniel no está pidiendo algo así porque le apetece? Daniel era un judío, recuérdalo, y el deseo que podía tener de volver a Jerusalén y de que el templo estuviera reconstruido puede ser muy noble. Pero no lo está haciendo porque sea simplemente su deseo, sino porque Dios ha prometido en Jeremías, 70 años es la desolación. ¿Veis la diferencia? Daniel está orando porque dice, tú has prometido que son 70 años, por favor, haz recuperar a Jerusalén y que el templo vuelva. Es muy diferente, está orando no su deseo, sino el deseo de Dios. Y dice algo tan interesante, algo que debemos apropiarnos en todas nuestras oraciones. No hace falta que lo digamos literalmente siempre, pero dice una cosa muy interesante, dice, no elevamos nuestros ruegos a ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y luego dice, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío. Lo primero que hemos visto nos enseña que no son nuestras buenas obras las que podemos usar como una moneda de cambio delante de Dios. Señor, mira qué bien me he portado, concédeme lo que te pido. Algo nos está enseñando la Biblia aquí, eso no funciona. Dios nos escucha, sí, Dios nos responde, pero no lo hace por mis buenas obras. No lo hace por lo bueno que soy y lo bien que me porto, lo hace porque Él es bueno. Porque Él es misericordioso. Y lo segundo que aprendemos, hemos dicho, que las cosas que Él hace, las hace por sí mismo, o sea, para su gloria, para su nombre, para que Él sea reconocido. Porque Daniel está diciendo, hazlo por amor a ti mismo. Así que solo quiero decir una cosa, que si nosotros confiásemos en nuestras buenas obras, obtendríamos una respuesta de 2000 oraciones. Y estoy diciendo una, siendo bueno, porque aún en esa una seguro que habría algo que habríamos hecho mal. Y tampoco tendríamos opción ni merecimiento alguno para que Dios nos respondiese. Y como digo, Dios lo hace para su propia gloria. Lo hace para que su nombre sea reconocido, para que sea exaltado, para que se vea lo bueno que es Él, lo justo que es Él, lo grande que es Él, lo precioso que es, siempre. Viene lo mejor, la respuesta a la oración. Sé que suena como un cliché, como una frase hecha que siempre repetimos, pero os aseguro, Dios siempre responde a todas las oraciones. A veces creemos de manera equivocada que solo hay respuesta cuando el Señor nos concede lo que le hemos pedido tal cual, punto por punto. Solo ahí pensamos que Dios ha respondido. Y es mentira, nos estamos equivocando y engañando. La respuesta a la oración es cuando Dios no nos da nada de aquello que le hemos pedido. Está respondiendo, ¿verdad? Está diciendo, todo lo que has pedido no es mi voluntad, no es mi deseo. O puede ser que Dios no nos conceda aquello que le hemos pedido en el momento en que nosotros queremos. Quizá nos lo concede más tarde. Por tanto, ya no estaría diciéndonos, no es mi deseo ni mi voluntad, sino, no, ahora mismo no quiero. A veces Dios responde a lo que le hemos pedido, pero con correcciones. Algunas cosas son tal cual se las hemos pedido y otras cosas son corregidas. No sé si os ha pasado algunas cosas de las que estoy hablando, experiencias de este tipo en la oración. Una cosa está clara, es derecho de Dios, no nuestro, es derecho de Dios responder según su voluntad a nuestras oraciones. Es su derecho. Porque ¿quién ha puesto primero el deseo de escucharnos en oración? Él. Por tanto, es su derecho. Él puede decir, respondo conforme a mi voluntad a esto y a lo otro. Y esto no es malo, esto es lo mejor que os puede pasar como cristianos. Lo mejor, que Dios responda conforme a su voluntad, créeme. Hay tantas cosas que pedimos, que si nos la diera Dios, mal, que menos mal, que es según su voluntad, menos mal. Claro, nosotros podríamos preguntar lo siguiente, si Dios va a hacer su voluntad, ¿para qué oro?
¿Para qué hago oración si va a hacer lo que él quiere, verdad? Claro, es una buena pregunta, pero existen muchas razones que responden a esa pregunta. Yo no me quiero meter en todas, pero quiero meterme en algunas. Una de ellas es que Dios, en su inteligencia, en su sabiduría, no sé por qué, ni cómo, ni de qué manera, ha dispuesto que haya cosas que se cumplan y que sucedan en base a que nosotros oremos por ellas. Voy a poner un ejemplo, hoy muy conocido. Si recordáis al profeta Elías, cuando él oró para que dejase de llover y hubiera una sequía, Dios hizo eso, pero lo hizo después de la oración de Elías. Cuando después volvió otra vez a llover y la sequía terminó, Dios lo hizo, pero lo hizo después de la oración de Elías. Hay cosas que Dios ha dispuesto para que ocurran cuando nosotros oramos, en su sabiduría, en su providencia. Luego muchas veces también Dios nos concede que oremos por alguien en concreto que Él quiere salvar y actúa después de que nosotros hayamos intercedido por esa persona, por ejemplo. En otras ocasiones, aunque digamos que se extiende a todas, el Señor quiere que oremos porque es la manera en que nos podemos relacionar con Él, conocerle más y entender mejor de Él y de su voluntad y pasar tiempo con Él, acercarnos a Él, tener intimidad y unión con Él. Por cierto, la respuesta de Daniel fue de esas instantáneas. Supongo que habéis tenido alguna experiencia de ese tipo de orar y que tengáis una respuesta instantánea. No digo siempre, pero alguna. Daniel tuvo una respuesta instantánea. Porque dice, estaba aún orando y de repente se acercó Gabriel, el ángel, y le contestó directamente a lo que Daniel estaba pidiendo. Pero quiero que nos fijemos en el detalle más importante de todos, porque sí, es muy sorprendente que venga un ángel, es más sorprendente todavía que sea Gabriel, y es sorprendente la respuesta que le da. Pero lo más sorprendente de todo es que le dice, tú eres muy amado. Y después le dice lo que hay, pero le dice, tú eres muy amado. Y hermanos, amigos, esto es lo más importante, que podemos tener confianza al orar a Dios, porque Dios nos ama. Y eso cambia las cosas. Dios nos ama y nos escucha, porque nos ama. Por tanto, cuando oramos, aunque no escuchemos su voz literalmente, siempre puede resonar en nosotros esto, como Él diciéndonos, tú eres muy amado. ¿Y cómo cambia la cosa? ¿Verdad? ¿Cómo cambia la cosa incluso cuando hablamos con una persona que sabemos que nos ama? Es muy diferente. Y pedimos cosas muy diferentes. Porque no es lo mismo pedir a alguien que nos da igual y que solo queremos obtener de él un favor para nuestro beneficio, que a alguien que nos ama. No pedimos lo mismo. Somos muy amados por Dios en Jesús. Y entramos en la cosa más difícil de la predicación de hoy, para terminar. Y es la respuesta que Dios le da por medio de Gabriel a Daniel. Quiero recordar una cosa antes de que nos metamos en todo lo que quiero explicar ahora. Cuando hablamos de cosas apocalípticas o en el lenguaje apocalíptico, como es el libro de Daniel o es el libro de Apocalipsis, cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos, lo recuerdo, existen varias posiciones, varias posturas, varias interpretaciones, puntos de vista diferentes. No hay uno mejor que el otro, la verdad. Simplemente son de hombres sinceros, que aman a Dios, que quieren ser fieles, que aman su palabra y quieren entender mejor qué quiere decir Dios con el final de los tiempos. Pero somos seres humanos, estamos muy limitados y por eso existen tantas diferentes opciones. No es que alguien esté equivocado y el otro esté en lo cierto. Es simplemente que estamos intentando entender la verdad. Entonces en estas cosas debemos tener cuidado porque hay, como digo, hombres y mujeres muy fieles a Dios que van a pensar una cosa y otros que son igual de fieles y que aman a Dios y piensan otra cosa en este tema. Porque de alguna manera parece que Dios nos ha dado la libertad en estos puntos de escoger quizás algo que suponga que nos convenza más o algo así, sin quitar lo más importante de las cosas ni lo central de todo esto. Por tanto, tengo que confesaros que yo tengo una postura y una posición respecto al fin de los tiempos y que será el que intente defender delante de vosotros, pero sé que no es el único y por supuesto no quiero ofender a nadie con mi elección ni mi opinión. Lo que sabemos
Y esto estamos de acuerdo todos, da igual la postura que tengamos. Es lo que le dice el ángel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, para que ocurra lo siguiente, y esto es en todas las posiciones: termine la prevaricación, se ponga fin al pecado, se expíe la iniquidad, se traiga la justicia perdurable, la visión y la profecía se selle y se cumpla, y el santo de los santos sea ungido. En otras versiones dice el lugar santísimo. Interesante, lo hablaremos después. Pero de repente nos encontramos con una división de tiempo que le dice el ángel Gabriel a Daniel. De repente dice 70 semanas y dice 7 semanas, 62 semanas y una última semana. Y ya aquí es cuando te empiezas a liar y dices: ¿cómo me encantaba Daniel 9 hasta que llegué aquí? El lenguaje apocalíptico, cuando se habla de este tipo de semanas, siempre son semanas de años. Me explico. Una semana, que serían 7 días, ¿verdad? En semanas de años serían 7 por 7, 49. Entonces, haciendo un cálculo de lo que está aquí haciendo Daniel, dice 70 semanas de años, sería 70 por 7, que es lo que tiene la semana. Total, que si haces el cálculo te sale 490, ¿vale? 490 años. Y claro, aquí ya empieza la discusión, porque hay quien dice: este número es real, es literal, 490 años. Otros decimos: no, este número es simbólico. Entonces ya nos empezamos a pegar. Pero sea como sea, la verdad es que tiene dificultades tanto en un lado como en otro, porque si es literal, si son 490 años, te tienes que pegar a ti mismo, tienes que romperte la cabeza para saber cuándo empieza y cuándo acaba. Y si es simbólico, pues también tienes tus problemas para defenderlo, desde luego. Pero se nos habla del Mesías, se nos habla del Mesías príncipe, de que el templo se va a reedificar, de que el Mesías príncipe va a morir, pero que se le va a quitar la vida. Ojo, cuidado. De que va a haber un pacto, de que el sacrificio y la ofrenda va a terminar y que otra vez se va a destruir la ciudad y el templo. Y habla de abominación desoladora, la cual también habló Jesús en Mateo. En Mateo y no recuerdo si en Lucas está también. Antes de meternos en todo este tema profundo, quiero que veamos una cosa. He preparado de manera muy sencilla las dos posturas o las dos posiciones teológicas que a día de hoy son más importantes en este tema y que son dos ramas de interpretación diferentes, ¿vale? Entonces os quiero explicar un poquito así, lo he intentado hacer de la manera más sencilla posible, ¿vale? Una de las posiciones que existe se llama premilenialismo. ¿Y qué es lo que cree el premilenialismo? Cree que antes de que termine esta era, antes de que termine este mundo, Jesús va a regresar a la tierra y va a estar reinando durante un periodo de tiempo que se llama milenio. Eso lo vemos en Apocalipsis, ¿vale? Que habla de 1000 años y todo eso. Ok. Y dentro del premilenialismo está que es bastante famoso, que es el premilenialismo dispensacional. No es el único que existe, y dentro de los premilenialistas existen otras opciones, pero bueno, esto es lo que cree más o menos la persona que es premilenialista dispensacional. Es general, ¿eh? Hay cosas que cambian en algunos. Se cree que la era de la Iglesia, o sea, donde estamos ahora, es como un paréntesis, como una especie de parón en la historia, y dentro de lo que es el plan de Dios. También se cree que Dios tiene un plan separado, distinto para Israel y para la Iglesia, que Cristo va a regresar de manera secreta para llevarse a los suyos, y que acto seguido va a venir la gran tribulación, que será un periodo de 7 años, y que cuando terminen los 7 años de esa gran tribulación, Cristo va a venir de nuevo, y entonces es cuando va a reinar en el milenio, de manera literal, como un político sobre los judíos, y Satanás será atado, no dejará engañar a las naciones, todo eso, ¿vale? Y esto también, que cuando se termine este reinado, Satanás será desatado, engañará a las naciones, Cristo destruirá a sus enemigos, aparecerá la resurrección, el juicio, todo lo que tú quieras, y para los dispensacionalistas casi siempre existen dos pueblos, Israel y la Iglesia, ¿vale? Esto es un poco lo que creen los dispensacionalistas, pero son rasgos generales, porque hay dispensacionalistas que no creen que existan dos pueblos, que creen que solo existe la Iglesia o cosas así. Pero bueno, todo esto que estoy diciendo es importante para lo que vamos a ver en Daniel, ¿vale? Y luego están los amilenialistas, que esta es la posición que yo defiendo. Creemos que el reinado de Jesús ya está siendo actualmente, que es un reinado espiritual,
que Jesús va a regresar cuando, solo en su segunda venida, que cuando venga va a haber una resurrección general de todos, y los que seamos salvos estaremos con Él, con el Señor en el aire, que los enemigos de Cristo van a ser vencidos finalmente, que se va a celebrar el juicio final y que el mundo actual donde estamos será destruido y se recreará una tierra y un cielo nuevos donde estaremos con el Señor para siempre, ¿vale? ¿Y por qué os he querido explicar esto? Por lo siguiente, estos son esquemas muy sencillos, ¿vale? Se puede decir más cosas, pero dentro del premilenialismo dispensacional se entiende así, Daniel 9. Que las 7 semanas o los primeros años van desde que el exilio se termina hasta que se finaliza la reconstrucción del templo, con Esdras, con Nehemías, con toda esta gente, ¿vale? Que después las siguientes 62 semanas son desde que se finaliza la reconstrucción del templo hasta que se le quita la vida al Mesías. Por tanto, en medio está evidentemente la venida de Jesús hasta su muerte. Y de repente, en esas semanas de años, todo se para, porque aparece la iglesia. Y es como el paréntesis que estábamos hablando. Es como una época en la que, digamos, esos años desde Daniel no suceden, no ocurren. Se quedan paralizados. Y entonces, cuando ya termine toda la era de la iglesia, todo eso, aquí evidentemente hay más cosas, no las he puesto porque lo quería simplificar, ¿vale? Pero digamos que en la última semana de la que habla Daniel, la semana 70, entonces llega este anticristo que va a hacer un pacto, especialmente con los israelitas. Durante 3 años y medio se va a reconstruir el templo, van a volver los sacrificios, todo eso, y que a los últimos 3 años y medio, este anticristo va a romper el pacto, va a terminar los sacrificios y, en fin, habrá engañado a muchos, ¿no? Eso sería desde esta postura. Y desde la postura que defiendo yo sería así. Al principio estamos todos iguales, desde el exilio hasta que se finaliza la construcción del templo son las primeras 7 semanas, las 62 semanas serían desde que se termina hasta la venida. Aquí ya cambiamos, antes era hasta la muerte, ahora es hasta la venida. Y la última semana sería desde que Jesús ha venido hasta que Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70 por el general Tito, que fue el Imperio Romano. Y en medio se le quitaría la vida al Mesías. ¿Vale? Que sería lo que haría que ya no haya más sacrificio ni ofrenda necesario, puesto que Jesús es el último sacrificio y la última ofrenda. Y el pacto, en vez de ser un pacto realizado por un anticristo, sería el pacto hecho por Jesús, el nuevo pacto, ¿vale? Entonces la semana 70 estaría cumplida de esa manera también, se dividiría en 2, 3 años y medio, 3 años y medio, solo que diferente a la otra postura, que sería el anticristo, en este caso sería Jesús. Como veis, es complicado, y os vais a encontrar de todo. Si no entendéis Daniel, os vais a meter en internet y vais a encontrar de todo. Entonces, yo quería traer esto por lo menos para que os suene, y sobre todo para deciros, por favor, cuando busquéis Daniel 9 para interpretarlo, sed críticos, intentad buscar todo lo máximo posible, cosas que sean buenas, que sean sanas, que os permitan tener una visión amplia y que no se vayan por las ramas, sobre todo porque, claro, hoy día cualquiera puede decir cualquier cosa acerca de esto. Pero ¿qué nos enseña, aparte de todo este lío y de toda esta clase de teología? ¿Qué nos enseña Daniel 9 y todo el tema de la profecía? Que qué muerte puede traer una justicia que dure para siempre. ¿Qué muerte? ¿La muerte de quién puede hacer que el pecado se elimine por completo? Sino la del Mesías, la de Jesús. Da igual que interpretes esto de una manera o de la otra, al final la realidad es que esto no se está apuntando solo a Jesús, no a si eres premilenialista o si eres amilenialista o si eres lo que tú quieras. Os decía que algunas versiones dicen ungir al lugar santísimo en vez de al santo de los santos, haciendo referencia al templo. Pero no tenemos ningún problema, ¿verdad? Porque Jesús, ¿cómo se refirió a su cuerpo? El templo. Por tanto, si es ungir el santo de los santos o el lugar santísimo, nos da lo mismo, porque en Jesús se cumplen las dos cosas. Pero como dice un ex profesor mío llamado José de Segovia, al final lo que nos está enseñando esto, creo que lo tengo por ahí, no sé si se ve bien, es que Dios tiene su tiempo y su plan, y es que Jesús venga como el Mesías, que sea Él y nadie más quien le ponga fin al pecado, que sea el sacrificio que elimine por completo nuestra culpa y que sea el único que nos puede dar una justicia delante de Dios, la suya,
la suya misma. Por tanto, esto es lo que nos está enseñando aquí hoy Daniel 9. Que busquemos a Dios en oración, pero que al final la respuesta para todo es Jesús. Que Él es el que ha puesto fin al pecado, que su sacrificio es el que es perfecto, que es solo su justicia nos puede librar delante de Dios. Y eso sí que es una motivación para orar. Eso es una motivación para orar no solo por ti, agradecido de haber recibido la salvación, es una motivación para orar por los que todavía no conocen a Jesús, para que ellos entiendan quién es este Mesías príncipe, que vino hace tanto tiempo y que murió en su lugar también para darles su justicia y su salvación. Así que, ¿qué os parece si oramos